yo tenía muy claro que quería pintar solo. Me insistieron si quería que alguien me ayudara, etcétera, y yo dije que no, que yo quería, que tenía que hacerlo solo, que lo sentía así. Las paredes, que eran blancas, estaban vacías, se te echaban encima. Yo descubrí en los 2 años que estuve preparando los libros del taller que más de 3 horas no podía trabajar, o sea, me agotaba. Porque el pintar pues supone un cierto grado de intensidad y de tener que centrarte con fuerza en lo que estás haciendo. Lo que hacía luego a lo largo de la tarde o parte de la tarde era volver a la iglesia solo, ponerme en una silla y empezar a mirar en el silencio y en la observación. Que si no observas no terminas de ver nada y que si observas al final lo que tú estás buscando, que es una luz, el tiempo y el esfuerzo de atención que puedes proponer se te convierte en luz. Y cuando la Sagavaster vino, me dijo, esto tiene que ser una iglesia. Y me supuso como una especie de descanso, aunque sea un descanso tenso, porque te obliga a una especie de reflexión con más intensidad o con más densidad, más fuerte, es decir, tiene que ser esto, y si tiene que ser, pues mi esfuerzo tiene que plantearse en esa dirección. La primera figura que dibujé fue la de Cristo. Me quedé satisfecho por el color que usé, por el tamaño, por el dibujo, y luego ya las demás se van como encajando en relación con esa primera figura que tú has plasmado. Estas son las figuras de Adán y Eva, que, bueno, están desnudos. Muchas zonas de color, por ejemplo, las 3 figuras de las 3 mujeres que hacen una única mujer, ¿no? Que sería la Virgen que está embarazada, la Virgen que tiene que recurrir a la Biblia para entender lo que le va a pasar y la Virgen que da a luz. Un trozo del muro que lo pasé mal y era uno de los caballos del Apocalipsis, porque no conseguía controlar el espacio y con la figura del caballo, ¿no? Buscando materiales, vi bastantes películas. Me acuerdo, bueno, una de las figuras es un hombre que lleva a hombros otro hombre. Entonces es fruto de una película que vi, que me pareció dramática y me pareció que temáticamente entraba en la posible composición y la figura está ahí pintada, ¿no?